todos. Vamos a dar inicio al cuarto webinar del curso Regulación y Competencia Efectiva en el sector de las telecomunicaciones. En este cuarto webinar vamos a ver las barreras de entrada identificadas en el sector de telecomunicaciones en la región. O sea, aquí sí ya vamos a enfocarnos un poco a lo que sería ya la parte de la región, que estas han sido identificadas en diferentes investigaciones, en diferentes estudios. Pues también he hecho consultas a los entes reguladores y como que también y a operadores de algunos países han coincidido con que las principales barreras, ya vamos a ver, son algunas de ellas. Aunque no solo por eso, vamos a dejar de un lado las otras barreras que también son importantes tomarlas en cuenta porque sí, quieras o no, siempre las otras barreras van a estar incidiendo en el comportamiento de prácticamente lo que sería la competencia, ya sea entre los competidores actuales o con nuevos competidores. En ese sentido, en América Latina y el Caribe se encuentra en un momento de búsqueda de una mayor y mejor conectividad. Todos sabemos eso, de que tenemos alguna debilidad en la conectividad. Probablemente algunos países han avanzado un poco más, otros un poco menos, pero tenemos todavía bastante debilidad en lo que sería la conectividad. Aunque los países de la región comparten ciertas características y experiencias muy similares, al centrarse en los diferentes países, sobresalen las diferencias. O sea, si ya si nos vamos directamente a cada uno de los países, van a haber algunas diferencias que, como ya hemos mencionado, pueden ser por diferencias geográficas, diferencias políticas, diferencias en las leyes locales. Entonces, sobresalen las diferencias. Y es que las telecomunicaciones dependen de las regulaciones locales, factores políticos, factores geográficos que también influyen en el avance. Entonces, estas diferencias van sobresaliendo a la hora que vamos ya viendo cada uno de los países en forma separada eh, y que debemos tomar en cuenta para que podamos también evaluar eh, a la hora de ver cuáles barreras son las que en nuestro país se encuentran presentes. Por eso es que vamos a tener ciertas diferencias en cuanto a las barreras, aunque algunas van a ser comunes, como lo mencioné, pero sí, algunos van a tener eh, barreras un poco diferentes. Lo que hace que no todos los países tengan las mismas situaciones, incluyendo las barreras de entrada en los mercados. En el sector de las telecomunicaciones pueden haber múltiples barreras de entrada, además de las barreras señaladas por Porter, las que vimos anteriormente. Vamos a recordar que es la economía de escala, elevados costos fijos, inversión de capital, diferenciación de producto, canal de distribución, barreras legales, restricciones estatales. Esas son barreras que ya las habíamos visto. Además de estas, que son las que generalmente se encuentran en todos los mercados, van a haber ciertas barreras que van a ser ya un poco más enfocadas o más propias de las condiciones y situación de cada país. En el mercado de telecomunicaciones, adicionalmente, se presentan obstáculos como los siguientes. Entonces, la implantación de redes inalámbricas se ve restringida por la escasez de espectro. Creo que habíamos mencionado en forma general que la escasez de espectro es una de las grandes restricciones de muchos países. Y no es que sea escasez, hay veces falta una reorganización integral del espectro radioeléctrico, una reorganización integral de cómo el espectro está prácticamente en estos momentos asignado o algunos están de manera ociosa y entonces falta reorganizar, o sea, las tecnologías han cambiado y entonces es necesario ir tomando en cuenta cuáles son las nuevas barreras
que están presentes en cada uno de nuestros países. Entonces, la reorganización de espectro, factor importante, hay que ver cómo lo tenemos distribuido y comenzar a trabajar en una reorganización integral para permitir y dar paso a las nuevas tecnologías. Y esto cuando me digo dar paso a las nuevas tecnologías puede ser con los mismos competidores que ya están establecidos en el país o con competidores entrantes. O sea, porque los que ya están establecidos en el país a lo mejor quieren, por ejemplo, dar un salto en generación y no lo pueden dar porque no tienen el espectro para dar ese salto a la nueva generación. Y los entrantes, por supuesto, ya los entrantes generalmente han pensado en entrar en la nueva generación, ¿va? Pero necesitan de ese espectro y como ya dijimos, en la tecnología 5G, que es la que está ahorita en amplia producción en todo el mundo, se requieren tres niveles de bandas de frecuencias, las bajas, las medias y las altas, y cada una con un propósito diferente para dar diferentes servicios, una cobertura integral. Entonces se requieren por sus características propias tres tipos de bandas de frecuencias. Actuaciones de una empresa dominante. Esta es otra de las barreras. O sea, por increíble que parezca, según el diagnóstico que hice recientemente de esto en investigaciones que hice, todavía hay situaciones de que la empresa preexistente, la que existía, éramos cuando era un monopolio, todavía tiene bastante control, o sea, así impresionante que parezca, tiene bastante control, aunque a medida que va pasando el tiempo, ellos también han ido entendiendo que es necesario ya no tener ese control tan grande y es necesario tener una apertura un poco diferente y lo importante, diferenciarse en producto. Entonces, actuaciones de las empresas dominantes, por ejemplo, negarse a facilitar el acceso a las instalaciones esenciales o interconectar redes. Esta conducta es contraria a la competencia y yo creo que todos en nuestra región lo vemos. En cierta manera, ponen un montón de requisitos, lo que hace una barrera al competidor entrante para poder operar. Entonces, en este punto, reflexionemos. En nuestros países hemos hecho algo con relación a las barreras en mercado de telecomunicaciones. Entonces, hagámonos esta pregunta a todos. ¿Hemos hecho algo? O sea, para que esas barreras eh, dejen de existir, es algo muy importante. ¿Hemos avanzado en algo? Aquí una pregunta. ¿Sí o no? Si no, a trabajar en ello, porque realmente va a ser una de las cosas que puede impedir la entrada de nuevos competidores y que vengan nuevos servicios y que realmente, al ser tomadas las recomendaciones de los organismos internacionales, pueden también estar como un obstáculo y no dejar que el país vaya mejorando poco a poco. Conductas contrarias a la competencia. Otras conductas contrarias a la competencia, como abuso de la posición dominante. Ya dijimos que los que fueron los monopolios, a veces han quedado con una posición dominante que por más que se ha hecho, siguen con esa posición dominante y pueden querer controlar el mercado. Negativa a suministrar instalaciones esenciales. Y aquí me refiero a varios tipos de instalaciones, ya sea en donde están las centrales, ya sea en donde están las torres. Y entonces son varios tipos de instalaciones esenciales. Y entonces eso también es una barrera para nuevos competidores. Subvenciones cruzadas. La reducción vertical de precios. A veces se hacen esa reducción vertical precisamente para que el entrante no pueda manejar esa situación porque ha invertido mucho para ingresar al mercado, no puede manejar esa situación
y se ve pues dañado por esa reducción de precios porque él tal vez no la puede realizar y si la realiza va a caer en pérdidas. Fijación abusiva de precios, uso indebido de la información. Generalmente han manejado información como fueron los primeros, que no la tienen los otros operadores o competidores. Clientes cautivos, o sea, una manera también de barrera de entrada es hacer esos famosos contratos de largo tiempo en donde les han ofrecido un montón de cosas para amarrarlos y son contratos de tiempos, yo diría, a veces más allá de lo que un mercado de telecomunicaciones que está en constante cambio, eh, eh, son excesivamente largos de tiempo, de largo plazo. Entonces los contratos deben tener realmente duraciones variadas, o sea, para no tener esos clientes cautivos y permitir al cliente que si de repente entró una empresa nueva, él no se sienta amarrado y que es penalizado si se sale de ese contrato porque ya está con el contrato, por decir, a 2 años y entró un operador nuevo y no puede salirse porque lo penalizan si él se quiere pasar a otro operador. Ventas condicionadas y de paquetes. A veces hacen también los operadores, es una práctica que la he visto en una buena parte de países de la región, que lleva condiciones y es un paquete. Ahí va lo que es la telefonía móvil, la telefonía fija, la televisión por cable, el Internet, y entonces los tienen condicionados a esos paquetes y no, deberían ser un poco más flexibles para que permitan la entrada de nuevos competidores y que el cliente tenga la opción de decidir. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los operadores que ya tienen un peso significativo de mercado? Van a tener que mejorar sus productos. Entonces, competir en precio, competir en calidad, competir en cobertura. Esa es la idea para una competencia efectiva. Si en nuestros mercados de telecomunicaciones se detectan barreras de entrada o conductas contrarias a la competencia, como las anteriores, las que vimos anteriormente, hay que tomar medidas correctivas que nos permitan obtener los beneficios de una alta competencia. Siguiendo con las conductas contra la competencia, el uso indebido de información, clientes cautivos, venta, esas creo que ya había pasado esta lámina. Eh, entonces, con relación a lo anterior, en nuestro país hemos hecho algo con relación a las conductas contrarias a la competencia. O sea, realmente hemos hecho algo con relación a esas conductas. Se han mejorado, estamos libres de esas conductas, hemos avanzado en algo. Y aquí la pregunta, sí o no va. Si no, a trabajar en ello. O sea, porque son cosas que sí, en el diagnóstico que hice antes de comenzar este curso, me di cuenta de que sí existen algunas de ellas. No todas, pero algunas de ellas. Y también las he vivido porque he viajado y me he dado cuenta de que sí existen algunas de ellas, al igual aquí en El Salvador existen algunas de ellas y entonces hay que trabajar en corregir esas situaciones para que lo que va a salir, que van a ser las barreras quizás las comunes para todos los países, estas barreras no sigan impidiendo el ingreso de nuevos competidores. En América Latina y el Caribe muestra mercados en los cuales los servicios de banda ancha móvil están alcanzando la madurez. Existe una mayor demanda por servicios de altas velocidades y la incorporación de aplicaciones que permiten el uso de estas tecnologías dentro de sectores productivos. Los avances en nuevas generaciones de servicios de banda ancha móvil volvieron más complejos los desarrollos de redes. Entonces aquí es en donde hay que ver que realmente hay una inversión mayor, así como también obligaron a la industria a complejizar la oferta. Los servicios 5G no son la excepción, ya que cuenta con una amplia gama de nuevos servicios generalmente asociados
a sectores productivos que lo diferencian de los ofrecidos hasta el momento. Entonces, aquí es donde tenemos que también ver de esas situaciones que estén bien. Y aquí tenemos una gráfica que realmente América Latina y el Caribe ha tenido una gran evolución de conexiones. Y para el año 2027 se proyecta pues que vamos a tener una gran cantidad de conexiones móviles. Y eso lo vamos a tener en diferentes tecnologías, diferentes tipos de tecnologías. Aquí están las tecnologías HSPA, LTE, GSM y 5G. Y vemos que algunas van en reducción y la 5G va en crecimiento, que es la que está en color azul. Aquí vemos que es la que va en crecimiento constante y las otras van en una pequeña reducción. Aquí estamos prácticamente cómo es el crecimiento, cómo ha sido el crecimiento y qué se proyecta para el 2027, desde 2023 a 2027, y cómo el 5G también va en un ritmo de crecimiento constante. Entonces, y vemos que inclusive la tendencia del 5G es una tendencia más pronunciada que la de los servicios en forma total. Entonces, realmente hay que poner bastante atención porque sí se va a requerir de nuevas tecnologías que necesitan nuevas características en cuanto a frecuencias, inversión en infraestructura, y para todo eso debemos estar preparados para no caer en que esas se vuelvan unas barreras de entrada. Entonces, barreras identificadas en el Caribe y América Latina. En la evolución de la tecnología, el despliegue de redes de conectividad requiere de un esfuerzo en la industria, particularmente para desarrollar tecnologías que garanticen las velocidades de acceso como LTE avanzado y el 5G. En América Latina y Caribe, según los datos de Ondia, publicaciones publicadas por 5G América, se proyecta que los servicios 5G alcanzarán alrededor de los 400 millones de conexiones para el año 2027. Esta es una gran cantidad de conexiones. Es decir, la región está ante una oportunidad de mantener un crecimiento no solo de nuevas líneas, sino también en un recambio de las actuales conexiones. O sea, podemos cambiar las conexiones existentes. Necesario que las autoridades desarrollen políticas e incentiven a la industria de telecomunicaciones móviles. Barreras identificadas también en la región. Y esta ha sido por principales organismos, también un diagnóstico que hice, son de las principales barreras que se han identificado en la región, adicional a las que ya mencioné, que dijimos que son más comunes, es la parte de la infraestructura, el espectro radioeléctrico, políticas y regulatorio. Eso quiere decir que también como regulación hay que hacer algo para mejorar todas estas situaciones. El despliegue de las redes de telecomunicaciones más veloces, mayor capacidad y baja latencia como las redes 5G requiere de una alta inversión en infraestructura en todo el mundo. Además, la seguridad de la red que mitigue las fallas presentes hoy en día en las redes 3 y 4G son un factor crítico. En consecuencia, es una barrera de entrada al mercado de las telecomunicaciones. Principales desafíos según varios expertos. Entonces, los principales desafíos según varios expertos son el financiero. Ya dijimos que va a hacerse una gran inversión, que aborda principales temas de demanda de inversiones en infraestructura, licencias de espectro, desde el punto de vista financiero. En el diseño de las nuevas tecnologías se estima un aumento en el número de antenas entre 5 a 10 veces mayor del utilizado en el despliegue de 4G. Veamos que el 4G, ahora el 5G, requiere de 5 a 10 veces más para poder satisfacer las necesidades, y solo en antenas requiere de 5 a 10 veces recursos financieros para la concesión o las licencias del espectro radioeléctrico, las inversiones de infraestructura, derechos de paso, entre otros. Todo esto se debe considerar que la inversión debe ser continua, sostenida en el tiempo,
con la finalidad de satisfacer la demanda de servicios de los usuarios finales que cada vez será mayor. Entonces, realmente hay un montón de barreras que al verlas está la parte financiera y vamos a ver ahora la parte regulatoria. Obedece a las políticas y normativas que incentiven la implementación de nueva tecnología. Y es esencial que se disponga de espectro suficiente disponible en las bandas identificadas para el despliegue de las redes como la 5G. Que la asignación de espectro no tenga únicamente, recordemos, únicamente el carácter recordatorio que ha sido la característica que se utilizó bastante en el pasado, ¿no? Que también se proponga muchas condiciones de cobertura o obligaciones y con eso reducir el precio inicial de concesión, pero sí se les obliga a ellos bajo un contrato a tener condiciones de cobertura para X área, los países muy grandes, ¿verdad? Que quieren llegar a poblaciones que nunca han sido atendidas. Entonces se les establecen ya condiciones y no son de carácter recordatorio únicamente las concesiones de espectro. Es necesario en este contexto una regulación favorable y ágil en la atribución de licencias, derechos de paso y la instalación de antenas e infraestructura. Entonces, estas son en la parte regulatoria. Hay que tomar en cuenta si en nuestra legislación está siendo una barrera todo eso. Si hay una buena reorganización, si hay facilidades para que haya compartición de infraestructura o hay reducciones de precio de espectro, pero se ponen obligaciones para poder cubrir esas áreas. Entonces hay que revisar todo eso. Mejorar las vulnerabilidades, riesgos y perjuicios que pueden enfrentar usuarios finales, industrias y empresas. Entonces, esto es la parte de la seguridad, por lo que se requiere nueva inversión, ¿va? Y sabemos que las nuevas tecnologías están ofreciendo, entre ellos, comunicaciones masivas máquina a máquina, el Internet de las cosas, que ya es una realidad prácticamente para los usuarios. Esto obliga a las operadoras a ampliar la protección de sus infraestructuras, porque si estas comunicaciones, las que hemos puesto de ejemplo aquí, máquina a máquina y el Internet de las cosas, fallan, pues se pueden tener pérdidas más grandes. Desde el punto de vista técnico, la implementación y uso de frecuencias altas que permiten menor propagación requieren una mayor densidad de celdas. Esto requiere el despliegue de nuevas ubicaciones, metroceldas o microceldas, como la quieran llamar, postes de energía eléctrica, servicios de telefonía fija, paradas de autobuses. Hasta ahora, la mayoría de países no tienen regulado esto y entonces es una gran dificultad que cada empresa anda viendo y buscando cada autoridad que está encargada de dar permisos a todas esas instalaciones. Consumo de energía. Los nuevos despliegues consideran un mayor consumo de potencia, lo que involucra otro desafío para soportar un adicional consumo energético. La falta de una reglamentación política flexibles y la inclusión de varias autoridades locales. A veces las autoridades locales son la traba del despliegue. El despliegue de la infraestructura de células pequeñas en algunos países se ha hecho lento debido a la falta de reglamentación política flexibles y la inclusión de varias autoridades locales en el proceso de otorgamiento de permisos y licencias. Según la UIT, hay un listado, aquí he puesto algunas de ellas, de dificultades para el despliegue de células pequeñas y entre ellas se encuentran el tiempo de obtención de los permisos y construcciones locales. Las aprobaciones pueden durar de 18 a 24 meses. Plazos de contratación y adquisición, plazos de adquisición que impactan el tiempo en tiempo y dinero, impuestos y cargas para acceso al mobiliario urbano, la exposición a campos electromagnéticos y radiaciones. O sea, sabemos que esto ha sido un tema a nivel de América Latina y Caribe, las radiaciones no ionizantes, la preocupación de las personas, entonces hay que trabajarse todavía bastante y eso y tomar las recomendaciones del organismo que es la Comisión Internacional sobre la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. El acceso a derechos codificados ha sido otra de las que menciona la OIT. Entonces vamos a una reflexión. En nuestro país hemos hecho algo
con relación a las barreras de entrada identificadas en el sector de telecomunicaciones de la región. Aquí estoy hablando ya específicamente de la que he mostrado acá, son identificadas en la región. ¿Hemos hecho algo? O sea, ¿se ha trabajado ya en esas regulaciones, en eso, en las políticas? ¿Se ha trabajado? ¿Hemos avanzado en eso? La gran pregunta, ¿hemos avanzado en algo? ¿Sí o no? De lo contrario, a trabajar, o sea, trabajar en estos tipos de barreras para que no sean obstáculos. Obstáculos en las instalaciones de antenas, el impacto visual, temor vecinal de la afectación de la salud, cobertura negativa de prensa y otros medios, demora en las autorizaciones gubernamentales excesivas. Bueno, esto es lo que respecta al webinar 4 y son barreras de entradas identificadas en el sector de las telecomunicaciones en la región de América Latina y Caribe. Les digo, he viajado a algunos países en los últimos años y he detectado la presencia de algunas de ellas, tal vez no de todas, pero sí he detectado la presencia de algunas de ellas que suelen ser un obstáculo. Si veo noticias o veo foros en los cuales la presencia de ellas aún existe y es necesario trabajar. Aquí en el país he detectado también varias barreras, aunque han sido corregidas algunas barreras que habían anteriormente con reformas de ley, también he detectado que existen barreras que todavía en el sector de telecomunicaciones hacen que no tengamos una competitividad al 100%. Digamos que tenemos una buena competitividad. Somos el único país de la región que tiene 5 operadores móviles en el momento. 5 operadores móviles con red propia. O sea, y aún así, digamos que la competencia no es una competencia 100% efectiva. Entonces, esto es lo que tenía para el webinar número 4. Espero le saquen provecho y hagamos reflexión a las preguntas que hice en medio de la presentación. Nos vemos en el próximo. Listo, ingeniero, solo voy a finalizar este webinar que se guarde y iniciamos el siguiente. Va, entonces voy a abrir en ese momento la otra.